y ellos lo relacionan con, en una época, en 1700 me parece, donde Ya, un un general francés ya. captura al papa de turno en ese momento. Lo captura y lo tiene aislado, encarcelado y muere ese papa, ¿no? Y ellos lo relacionan Mm, de esa manera, pastor. Pero mucho lo relacionan con la Iglesia Católica, ¿no? Esencialmente lo relacionan así, ¿no? Eso es lo que he podido ya, yo. ya. ¿Aló? A ver, está bien, ya. De ahí comentamos algo más. Bien, ya. Espero que hayan escuchado los que están conectados. A ver, quién más investigó? ¿Alguien más investigó sobre la interpretación? Sí, pastor, a ver, y yo tengo unos cuantos, pero voy a hablar uno para no quitarle de repente la idea a mis compañeros. La interpretación futurista, bueno, y Ya, a es ver. muy utilizada por la mayoría de personas evangélicas, ¿no? La primera interpretación sobre la primera bestia. Bueno, dice que es en un futuro un anticristo político, ¿no? Que va a gobernar el mundo en los últimos tiempos. La segunda bestia será el falso profeta, un líder religioso que, bueno, hará milagros para engañar a la gente y obligar a adorar al anticristo. También, como nos mandó a leer el capítulo, todo el capítulo relacionado al 13, ¿no? Y ahí también habla acerca del 666. Y ya, bueno, en esta interpretación futurista, el 666 es interpretado como una marca literal o también simbólica que está relacionada con el control económico y lealtad espiritual al, bueno, a este anticristo político. Eso vendría a ser con la interpretación futurista. Ya. La escuela futurista, ya, está bien. ¿Alguien más? A ver. Aquí, Pastor Sí, Julio Blas. Pastor, en mi A caso ver. yo también he investigado, pero Sí. investigué sobre la diosa madre, cómo la interpretan, ¿no? Esta parte. Ya, A ver, interesante. sí, sobre el dragón, según ellos, ya en esta parte que la mayoría es común, ¿no? Satanás, ¿no? Pero en este paso es que, pero ellos también simbolizan que son las religiones falsas y gobiernos que persiguen a la verdadera iglesia, o sea, ellos. También otro punto es asociado con el cristianismo tradicional, que rechaza la doctrina de Dios Madre, según ellos, ¿no? Ya, y la primera bestia, el primer punto es que es un sistema religioso corrupto, especialmente el cristianismo que niega a Dios Madre. Desde el otro punto se identifican a la Iglesia Católica y Protestante como perseguidores de los elegidos, o sea, ellos. La, la parte de la herida mortal que es curada, en Apocalipsis 13, 3, dice, según ellos, sería el engaño de que el cristianismo tradicional sigue vigente. La segunda bestia es líderes religiosos que engañan. En este caso son, según ellos, pastores, papas, teólogos que rechazan a Dios Madre. Un punto más también es la marca de la bestia. Eh, para ellos es aceptar doctrinas falsas como, aquí es interesante, como la Trinidad, la sola fe y el domingo. Otro más, rechazar según sus fiestas de ellos que tienen como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Y en conclusión, según para ellos, Apocalipsis 13 es una verdadera, ya, es una advertencia contra el cristianismo tradicional al que ven como un sistema engañoso controlado por Satanás. Su salvación, según ellos, depende de aceptar a Dios Madre y sus enseñanzas exclusivas. Ya. Entonces, Jorge, perdón, Cristóbal, no, perdón, Blas, Julio Sí. César Blas, perdón. La primera bestia es, para ellos, la primera bestia, ¿quién es? El Según para ellos, papado, la ¿no? primera es el sistema religioso corrupto,
especialmente el cristianismo que niega a su Dios madre, pues, ¿no? Ya, todo, o sea, todo sistema cristiano que niega es la primera bestia. Sí. ¿Y la segunda? La segunda, según ellos, son líderes religiosos que engañan, como ahí le incluyen pastores, papas, teólogos que rechazan a Dios madre. Ah, ya, ya. Entonces, primero la institución, luego son las personas, ¿no? Sí. Ya, ya. Ya, listo, gracias. Pastor, Bueno, es una... Sí, a ver. Pastor, ay, no, pastor, Ah, yo puedo Julio, también, ahí también quería hablar. perdón. ya, yo puedo dar, pastor. Bueno, sí he hecho el A ver, ¿cuál trabajo, eh, algo cortito. Explicaré bueno, ya que lo han hecho los demás, la Iglesia Católica. es? Ya. ¿Cómo interpreta la Iglesia Católica Apocalipsis 13? Dice que se describe simbólicamente la batalla entre el bien y el mal. eh, es la batalla, ¿no? Dice, describe cómo esta bestia del mal prevalece y será adorada por aquellos que no están en el libro de la vida. El número de la bestia es 666, es un tema de interpretación, pero y el poder, engaño. Entonces, en esa parte casi no se diferencia mucho, pero cuando se habla de las bestias en sí, ahí sí ellos interpretan, por ejemplo, Apocalipsis 13, la bestia que sale del mar, dice que son poderes malignos, dice, ¿no? Son poderes terrenales que se oponen a Dios y se oponen a la iglesia. Eh, es el poder que ejerce el control mundial, dice, ¿no? Porque promueven la adoración de sí mismo y persigue a los santos. O sea, ellos tienen que ver más que todo con las personas, con los poderes satánicos que se adoran a sí mismos, ¿no? Para exaltarse, para no adorar a Dios. Pero en el tema de la bestia de la tierra, del capítulo 13, eso lo dicen del capítulo 13 del 1 al 8 y del 13, del 11 al 18, dice que promueve la bestia de la tierra, representa un poder que promueve la adoración de la bestia del mar y ejerce un control falso sobre la sociedad. Se identifica con el protestantismo apóstata, que busca la ayuda del poder civil para imponer sus dogmas y promueve la adoración de la bestia del mar. Entonces, lo que ellos están considerando es que cuando hablan de la bestia de la tierra es justamente la iglesia protestante, ¿no? Aquella iglesia que salió de ellos, que son apóstatas y que tomaron control, ¿no? En muchos reinos, en otros países, que al final de cuentas terminaron oponiéndose, ¿no? Contra ellos. Dice que esta bestia ejerce un control sobre la sociedad y promueve la falsedad. Para ellos, la iglesia protestante es la bestia de la tierra que está en el mundo, que ha salido y que está engañando, ¿no? Está engañando, está dando una falsa doctrina. El número de la bestia, que está en Apocalipsis 13:18, dice que es un misterio que muchos intérpretes han descifrado, pero se puede interpretar como una representación de la falsedad y el engaño del poder representado en la bestia. La adoración a la bestia simboliza la idolatría religiosa, donde la gente se desvía y adora falsos dioses o sistemas de poder. Ellos no consideran ser idólatras teniendo imágenes. O sea, para ellos la imagen del Señor y los milagros o de la Virgen María no es una idolatría en realidad. Idolatría dice que son los ídolos, ¿no? Otros dioses. Eh, Destaca la persecución de los santos, dice desde el capítulo 13 del 7 al 10, la persecución de los santos y el juicio final que está en 13:8, dice que confirma la adoración de la bestia. La adoración de la bestia no tendrá un final feliz, ya que solo los que están escritos en el libro de la vida serán salvos. Por eso ellos consideran de que la Iglesia Católica es la única iglesia que se va a salvar, es la verdadera iglesia, y los que son católicos son los únicos que están escritos en el libro de la vida, ¿no? Eso es lo que, de alguna forma, como lo interpretan los católicos, pastor. Pastor, Yo también quería hablar. se fue el pastor.
Oye, a ver, Cristian, Javier, primero tú y luego Cristian. Ya. ¿Cristian o mi persona? Primero Javier, después Cristian. Ya, Pastor, yo quería enfatizar un poco cómo piensan los adventistas, cómo interpretan, porque Daniel, está bien, Daniel lo tocó, pero hay un detalle que yo quisiera remarcar con respecto a los adventistas. Es interesante verlo a los adventistas, cómo entienden Apocalipsis capítulo 13. Mira, para los adventistas del séptimo día, interpretan ellos Apocalipsis capítulo 13 como una profecía que describe un poder político y religioso, dice, del papado, del papado. Y posteriormente el papel de una potencia mundial identificada por ellos, ¿no? Como Estados Unidos de Norteamérica, lógico, en final de los tiempos, dice. La primera bestia que sale del mar, representa, dice, el papado. O sea, ellos automáticamente dicen que esa bestia es el papado. Mientras que la segunda bestia que sale de la tierra simboliza una potencia mundial que promueve la falsa adoración y la imposición de la marca de la bestia. Entonces, interpretando lo que ellos dicen, la primera bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, dicen los adventistas que esta bestia sale del mar como una representación del poder político y religioso del papado, ¿no? Ya lo identifica acá como el papado, tanto como una fase pagana como una fase papal. La segunda bestia que sale de la tierra es identificada como un poder mundial que surge, dice, como una nación que promueve la libertad religiosa, ¿ya? Y no del día sábado, dicen ellos, pero que luego se desvía y busca imponer su propia adoración y la marca, dice. Los adventistas creen que esa nación es los Estados Unidos. Ahora, con referente a la marca de la bestia, es interesante verlos cómo piensan, porque ellos interpretan con un símbolo de lealtad, dice, a una adoración falsa asociada a la imposición del día domingo como día de reposo en lugar del día sábado. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Entonces, en una conclusión, podemos decir que ellos interpretan esta profecía que revela la historia de los poderes religiosos y políticos en la historia, culminando en un conflicto frente a una verdad y la falsedad en que se involucra el papado, a una potencia mundial que es Estados Unidos, la imposición de una marca de adoración, y dejando de adorar, dice, el sábado, van a imponer el día domingo. Eso es lo que lo interpretan de esa manera. Ya, muy bien, gracias. Cristian. Sí, doctor, yo también por ahí estaba investigando casi igual que ellos, pero también me enfoqué más a la iglesia asamblea, que también de interpretación, que me ha quedado muy impactada esa iglesia, porque dice que el Apocalipsis 13 lo interpreta con una lo interpreta con una variedad más centrada a la idea de la bestia simbolizada como poder y procesor que se opone al Dios y a su reino. Esa palabra, oponerse, como que me impactó más, porque dice que el texto lo describe que la bestia emerge una energía desde el mar con unas características similares a unos animales salvajes. Y acá, y eso me hizo revelar más que con el dragón, ¿no? Que se simboliza al Satanás, ¿no? Que es una bestia que ejerce todo al mundial y obligando a que la gente se adorara más a ello y a su marca. Y entre eso englobaba el Apocalipsis 13, interpretaba varias cosas. Uno de ellos es su simbolización, que viene a ser de la maldad, que interpreta que la bestia en su mundo es una opresión que Satanás ejerce sobre la tierra. Otro también estamos el poder y su autoridad, ¿no? Que la bestia recibe su poder estando en el trono con una autoridad simbolizando al dragón y su usurpación, ahí está, usurpándolo, toda la bestia lo que tiene en el trono, y su oposición y su persecución, que también dicen que la bestia destruye a todo lo que es santos,
O sea, ahí incluimos, ahí hablamos de la iglesia, de Dios, causando persecución, hablamos también de los sufrimientos que hablan en cada iglesia, eso lo destruye. Y la adoración, también habla de una parte de adoración, también es que obliga a todos los idólatras, no, perdón, habla sobre aquellos obligación para que adorar esa marca, o sea, ese símbolo, para que interprete como un rechazo a Dios, no al rechazar a Dios y no al símbolo para que sea su Dios, eso. Y por último también resalta sobre falsos profetas que emerge desde la tierra y se considera un falso profeta porque se asocia a la promoción de la adoración de la primera bestia. Y en conclusión, pastor, el número de la bestia, como bien muchos compañeros lo han dicho, que es el 666, 3 veces 6, es el significado del objeto, del debate. Ese número 66 viene a ser un debate en sí, pero simbolizadamente viene a ser un debate que considera representar algo que se opone al Dios, y en su número de perfección, o sea, se repite varias veces y 70 veces 7, como le bien dice. Esa es una parte, pastor, lo que yo pude responder, más empezar con el número 666, que es una simbolización más, agregándolo a eso. Ya, muy bien. A ver, Pastor, ya. A ver, ¿quién está hablando? yo, Pastor Sol. Sol. Sol, ya. Sí, quería decirle algún comentario de las cosas que pude investigar de este capítulo. Algunas Sí. ya las dijo mis compañeros, pero bueno, aquí por ejemplo empieza diciendo, me paré sobre la arena del mar. Aquí por ejemplo, eh, el, eh, la visión de Juan que está reflejando es un panorama celestial. Ahora la escena de su visión ya está cambiando a la tierra, porque ahora dice que está parado sobre la arena del mar. Y me salió un artículo donde pude investigar que dice que para el pueblo judío, en los tiempos bíblicos, tenían al mar como salvaje, sin domarse, como un lugar que inspiraba mucho miedo. Es por eso que, y aquí lo dicen, ya, es por eso que en Salmos 89 dice, ¿no? ¿Quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Tú tienes el dominio sobre la braveza del mar. Y luego dice, más abajo dice, y vi subir del mar una bestia, que lo da lugar, que está identificado con la maldad, con el caos y la resistencia hacia Dios. Salió una bestia de lo que tenían el mar como algo indomable. Entonces, aquí, bueno, es la idea de un animal salvaje y peligroso, debido a que Juan la llama como una bestia y no un dragón, como en Apocalipsis 12:3. Esta criatura representa a alguien distinto a Satanás, quien es representado como un dragón. Luego también la interpretación de Apocalipsis se divide en la primera bestia que presenta y en la segunda bestia. Por ejemplo, la primera bestia, muchos intérpretes creen que esta bestia representa un poder político o un imperio. En el contexto original se suele identificar con el imperio romano, como lo mencionaron algunos de mis compañeros. Y otras religiones lo ven como un símbolo de un futuro sistema político mundial. El poder que se le da aquí es el dragón, que es Satanás, y le da su poder, su trono y gran autoridad. La acción que realiza esta bestia es que persigue a los santos, los creyentes, y es adorada por la mayoría de la humanidad. Y aquí también la bestia finge resucitar tras ser herida de muerte, imitando la resurrección de Cristo para poder engañar a las personas. En la segunda bestia, también lo dividí, primero está en la interpretación. Esta bestia se interpreta generalmente como un falso profeta o sistema religioso que apoya a la primera bestia. Finge ser benigno, pero su propósito es engañar a las personas y obligar a la gente a que adoren a la primera bestia. Y las acciones que realiza esta segunda bestia realiza señales milagrosas que llevan a engañar más a las personas y impone que todos reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Y luego, bueno, también se habla de la marca de la bestia, que ahí ya lo había mencionado antes mi compañero Cristian. Eso, pastor, quería decir.
Quedó impactado el pastor, creo. Pastor, no se le escucha. ¿O soy yo? Pastor, ¿me escucha? ¿Qué? Dígame. ¿Qué? Ah, ya terminé de exponer. Me parece que se quedó impactado. Ya. A ver, ¿quién más? Henry. Max. Wilson. Pastor, Henry. bueno, pastor, estaba investigando de una sola religión, que son los testigos de Jehová. Ahí está, a ver. Hablan que esa bestia que menciona el Apocalipsis 13 no es nada que tenga que ver el dragón o espíritus demoníacos, nada de espiritual, dice. Es algo. Cada país tiene su propio gobierno, ¿no? Ambos estos gobiernos dicen que se unirán juntos para ¿no? Ser comandado por el Señor Jesús. Pero al final de ellos serán derrotados igual, dicen, ¿no?